Bueno, buenas tardes. Este es el primero de 3 videos que voy a compartir con ustedes hoy por no poder estar al horario de la clase habitual, que es 19:30 horas. Entonces, bueno, espero que este material sea de utilidad. Va a ir acompañado de material escrito y de un foro para que ustedes puedan consultar todas las preguntas que tengan al respecto. Nos volvemos a encontrar el viernes, como siempre, 19:30, pero bueno, realmente hoy no pude arreglar, entonces espero que estos videos sean útiles. El primero, que es este, es sobre teatro del siglo XX. Vamos a ubicar, a darle contexto a la obra que vamos a dar, que es Boda de Sangre. Igual que hicimos con los textos anteriores, damos primero la información de contexto, presentamos un poquito al autor y después nos metemos directamente en el análisis. Del teatro del siglo XX, y lo mismo que hicimos con, con las obras anteriores, lo que vamos a hacer es, en principio, diferenciarlo de las formas artísticas anteriores, como ellos mismos ¿no? lo hicieron, como los mismos artistas lo hicieron. Siempre las tendencias literarias y del arte en general suelen iniciarse como una respuesta a una tendencia anterior. Lo que predominaba en la literatura del siglo XIX en Europa, de finales del siglo XIX en Europa, era el realismo, y entonces estos nuevos movimientos lo que hacen es reaccionar contra lo que ellos consideran una falsa ilusión de realidad del teatro realista. El teatro del realismo se caracterizaba por tener diálogos que trataban de imitar la forma del diálogo cotidiano. Los ambientes en los que se ubicaban por lo general era dentro de los hogares, dentro de como espacios íntimos, eh, reducidos, muy de la burguesía también, porque el realismo es una forma del arte que tuvo mucho que ver con la burguesía. Y acá a partir del siglo XX, y junto con todas las renovaciones que el siglo XX trae, como vimos también que pasaba en la narrativa, empiezan a aparecer rupturas en tanto a los diálogos empiezan a abordar temas que de repente escapan a como nosotros hablamos en lo cotidiano. Los ambientes pueden pasar a ser insólitos, y la estructura también va a cambiar. Por lo menos en esos 3 aspectos, ¿no? Podemos ya encontrar una diferencia en cuanto a los diálogos, en cuanto a los ambientes simbólicos y a veces incluso insólitos, y con respecto a la estructura. Muchas veces se quiebra la estructura clásica, ¿no? Que era en 3 actos, rupturista. Pasan a escenas que de repente no parecen tener un hilo tan claro, sino que funciona como por acumulación, o bueno, es una única pieza, pero que se continúa más allá de la forma clásica de las obras de una pieza, de un solo acto. Entonces, bueno, lo importante es que tienen el teatro del siglo XX un aspecto transgresor. Eso, digamos, es lo que caracteriza en general a todas las diferentes corrientes que aparecen en el siglo XX. Yo ahora las voy a nombrar y voy a decir algo chiquitito sobre cada una, y en el repartido que les voy a enviar, ustedes van a tener la descripción de cada una de estas corrientes. Bien, la primera que van a tener en el repartido es la que se llama el neorrealismo. El neorrealismo no es que rechace al realismo, sino que es una forma de continuidad, sí, de persistencia del realismo, y lo que hace es como eh, intentar equilibrar, intentar como una síntesis entre reconstruir exactamente la realidad, como si la obra de arte fuera un espejo que refleja
tal cual las cosas que ocurren en el mundo, y por otro lado, una crítica social, ¿no? El neorrealismo viene acompañado con un poquito más de subjetividad, de opinión, de denuncia. Ese es como el aspecto más novedoso del neorrealismo. En partes parece ser más importante la crítica que el reflejo de la realidad. De repente, para poder criticar, para poder poner sobre la mesa un tema que ellos consideraban importante como para la convivencia y como para las sociedades, dejaban de lado el foco tan intenso en el reflejo tal cual de las cosas como son. O sea, ponían primero la parte crítica. Uno de los principales artistas representantes del neorrealismo es Chekhov. Ahí está. Es Chekhov, que bueno, que en sus obras lograba como sintetizar esos dos aspectos, el reflejo de la realidad y la crítica social. Un camino distinto, mucho más enfocado en la crítica que en el reflejo de la realidad, es el teatro político. El teatro político, que va a tener como máximo representante a Brecht, quien a su vez es uno de de las figuras que más inciden en el teatro, por ejemplo, nacional, en nuestro teatro. Eh, Brecht pone primero su ideología, ¿no? Y a partir de ahí genera la obra de arte. Entonces, considera que es muy importante que las masas no se alienen, no se olviden, no usen el teatro como una forma de olvidarse, ignorar, ¿no? Mirar para otro lado frente a las injusticias de la vida, sino que por el contrario, se den cuenta todo el tiempo que están viendo una obra de teatro y que esa obra de teatro los haga pensar, los haga reflexionar y los haga mirar a su propia realidad e intentar modificarla, intentar cambiar la vida que tenían por una vida nueva, una vida mucho más justa y que incluya a grandes grupos humanos y no solamente a ciertos privilegiados, ¿no? O sea, es muy importante, digamos, el aspecto ideológico en el teatro político. Otro ejemplo que van a tener en el repartido es el que podemos decir como el teatro de la incomunicación. Y de esto, en realidad, van a encontrar que hay como diferentes formas. Ay, esperen que, la mínima. Dentro del teatro de la incomunicación, en realidad ustedes van a ver que hay como diferentes formas. Dos cosas les quiero decir sobre esto nada más. Primero, bueno, destacar dos de las corrientes que me parecen a mí las más interesantes dentro de este teatro, que son el teatro vanguardista, ¿no? La forma que las vanguardias artísticas tuvieron de generar obras teatrales, y el teatro del absurdo, que, ¿cómo le pongo para que se diferencie así? Eh, que, que bueno, que trascendió mucho más allá del teatro de vanguardia y de muchos otros, que tiene varios representantes que hoy en día son todavía icónicos, como Ionesco o Beckett, eh, y que, bueno, en general, tanto el de la vanguardia como, como el teatro del absurdo, como el existencialista, bueno, lo que toman en común como punto de partida los artistas del teatro de la incomunicación es que en sus obras buscan manifestar lo que ellos consideran una realidad y tal vez la mayor tragedia o el punto de partida como para poder comprender lo que estamos viviendo, y es que las personas no nos entendemos entre nosotros. Como que es imposible terminar de comprendernos los unos a los otros, ponernos en el lugar del otro, usar un código que realmente nos unifique. Entonces manifiestan esa soledad, esa, ese cuestionamiento de,
de las formas de vincularnos en un teatro que a su vez rompe con todas las normas de la lógica y todo el tiempo quiebra con las expectativas y realmente pone como eh, siempre al límite siempre está poniendo como al límite nuestras posibilidades de comprensión, ¿no? Es un teatro que eh, no es tanto que tenga una historia para entender, sino que lo que genera es un estado de ánimo a partir de escenas entrecortadas o diálogos que no conectan, ¿no? Es realmente muy interesante. Y dejé por último el que vamos a dar, que es el teatro poético. El teatro poético, que si bien puede tener otros representantes en que a nosotros nos va a interesar justamente, es García Lorca, lo que hace es, de alguna forma, quebrar con aquel interés de reflejar la realidad tal cual y em, centrarse en aspectos esenciales que trascienden la realidad material objetiva. Como que más importante que un contexto social es, por ejemplo, el amor, eh, lo mítico, eh, la noción de destino, las pasiones, todo lo que tenga que ver con lo humano en su esencia y no en su contexto, ¿no? Lo que hacen es como girar el foco, salir de el foco en la realidad objetiva que se quiere mostrar e imitar y llevarlo hacia la interioridad del ser humano. Bueno, bien, espero que haya sido de utilidad la explicación. Este repartido va a estar acompañando los videos, por supuesto, este material. Y bueno, y nada, seguimos con los otros, con los otros aspectos de contexto para ver Voz de Sangre. Dentro de estos, dentro de estos estilos del teatro del siglo XX, por supuesto, el que más nos va a interesar es el teatro poético, pero bueno, es interesante y es correcto para nosotros en este nivel que conversemos acerca del teatro del siglo XX en general, más allá de que nosotros no vayamos a dar obras neorrealistas, por ejemplo. Bien, bueno, muchas gracias.